recuerdos de hoy han pasado por el filtro de todos estos años. La memoria es muy sabia y adapta y trata de evitar contradicciones y pone las cosas al día. Envolveu o mundo inteiro, gente de todo mundo estava aí, gente de todo mundo que sofreu isso e não, isso não esquecer, nunca vai esquecer, não. Nunca pensaba tener la calma que yo tuve. Realmente los gallegos somos bien duros, ¿no? Yo vivía en las Torres Gemelas y yo a mi mujer y a mis amigos siempre les decía, ¿no? Yo vivo en el edificio que es el objetivo número 1 de todos los terroristas del mundo. Eso se lo he dicho yo a mucha gente. Antes de que pasara. Antes de que pasara. Yo estaba en la cama, ¿no? Pero yo vivía justo enfrente de las Torres Gemelas. Estaba despierto porque me tocaba ir a trabajar. Era además mi primer día después de mis vacaciones, acababa de llegar de Donosti 2 días antes. Era un martes, me acuerdo, porque los lunes cerrábamos el restaurante, era nuestro día libre. Fue un día normal entrando al trabajo. Sabes que a mí me encantaba ir al World Trade Center, era como todo el mundo se acuerda, era precioso. Y en nuestra oficina estábamos en el piso 47. Todos los días, el primero que llega a la oficina siempre prendía la tele. Y ese día, por alguna razón, nadie prendió la tele. Nadie sabía lo que estaba pasando, era increíble. Era un día de esos que no había ni una sola nube, era un cielo azul. Estaba viendo por la ventana el cielo azul y de repente escuché un ruido, pero espantoso, como un zumbido, como si pasa un avión delante de tu ventana o un misil, y escuchas una explosión. Me asomé a la ventana y vi saliendo humo de una de las torres. Cuando ocurre el primer choque, o sea, el primer avión que se estrella, que sería como a las 9 menos 10 o así de la mañana, yo estaba en una reunión en la corporación de hospitales que dirigía en la calle Worth, que está pues muy cerca del World Trade Center. Una secretaria pues vino y me dice, mire, que le han llamado para que vaya al centro de control de emergencias. Llegué a la torre 7, subí con mi ayudante al piso 23, pero nada más llegar ya cayó algo en el coche y rompió el cristal de atrás. Eu estava trabalhando no 32 andar, ali perto, e estava trabalhando normal, né? E quando ouvi as pessoas a começar a falar alto e tudo a discutirem, e eu levantei-me e perguntei o que é que se passa. E fui à janela, que são janelas grandes, né? E foi um avião que foi contra o World Trade Center, contra as torres. Nuestra oficina estaba en la esquina, aquí de esta parte, ¿okay? Y el avión entró por la otra. Nuestra oficina casi no le pasó nada. Algunos de los bloques cayeron para abajo, pero nada más. El corredor por fuera de la oficina ya estaba todo deshecho. Una de las chicas donde se lastimó estaba en el baño, que estaba en el corredor. Le cayó todo por arriba. Yo me caí, todo el mundo se cayó de las sillas. Y el edificio no paró por lo menos unos 10 segundos, siempre moviéndose de un lado al otro. Y después se quedó parando. Y la primera cosa que realmente que empezamos a notar era el olor de la gasolina. Y estábamos viendo partes del avión caer por fuera de la ventana. Yo era uno de los managers encargados
Había como 35, 36 personas en la compañía trabajando ese día. Y cogemos un grupo de más o menos 11, 12 personas y dijimos, ok, vamos a salir, este grupo va a salir junto, este grupo va a salir junto y el último grupo va a salir junto. Y empezar a bajar por las escaleras. Solo había 2 escaleras para bajar porque las otras estaban cerradas. Había pánico, algunas de las chicas estaban muy nerviosas y tratamos de calmarlas, pero había que hacer lo que había que hacer. Mi mujer estaba haciendo compras porque los martes había un green market que vienen todos, llegaban todas las semanas y se ponía justo debajo de las Torres Gemelas, y los martes mi mujer, después de dejar a mi hijo en la escuela, iba a hacer compras allí. Y yo estaba preocupado porque de las torres se veían que caían pedazos, y caían pedazos justo debajo del mercado, hasta que le vi llegar con la bicicleta a ella por la ventana, subió a casa, nos quedamos, pusimos la radio a ver qué estaba pasando, a ver si decían algo, hablaban de un accidente. Me llamó mi madre desde San Sebastián porque vio lo que había pasado, estaba ya todo en todas las televisiones en todo el mundo. Me llamó y justo cuando estaba yo por el teléfono, de repente vi así por la ventana cómo llegaba otro avión y se estrellaba contra la otra torre. Y ahí me di cuenta que nos estaban atacando, que era un ataque terrorista, que de accidente no tenía nada. Já sabíamos que não era acidente, aquilo era mesmo um ato terrorista, não é? E foi quando a gente depois, temos ali como 5 minutos talvez, e depois começaram o piloto começou a evacuar as pessoas para baixo, tivemos que descer todos para baixo a pé, os elevadores fecharam, viemos a pé para baixo. Y llegamos al piso 23 o 24 y escuchamos el segundo avión entrar en el segundo edificio. Escuchamos, nadie sabía que era un avión, hasta que llegamos a lo mejor 3 o 4 pisos abajo, y cuando los bomberos ya nos avisaron para moverse un poquito más rápido. Había bomberos subiendo y había bomberos bajando ya, con personas que estaban ya bastante quemadas, o si no, que no podían respirar o algo así. So, había que dejarlos pasar. Una de las chicas que estaba con nosotros estaba muy cansada y no podía respirar muy bien. Ella se quedó ahí en el piso 20 o 21, ya no me acuerdo bien, pero ella se quedó ahí porque no podía ir más. Y infelizmente se quedó ahí. Cuando subo al piso 23, pues nos dicen que mejor salir de allí porque otro avión se había estrellado, ¿no? A la salida me encontré al jefe de bomberos, a Tom Van Essen, que venía con otros 2 jefes a la reunión. Entonces Tom Van Essen me invitó, dice, ¿por qué no te vienes con nosotros? Que hemos puesto un centro de control enfrente de las torres. Y entonces fue cuando empezamos a ver, a caer y a oír cómo saltaban algunas de las víctimas. Unos caían en el suelo y eran puff, otros caían encima de la claraboya del hotel y hacían un ruido de cristales, pero eran unas imágenes increíbles, ¿no? Yo no podía apartar la mirada de allí, mi mujer estaba histérica corriendo por la casa gritando, no se lo podía ni creer. Imagínate que las Torres Gemelas eran unos ventanucos y la gente se salía afuera y se quedaban agarrados ahí hasta que ya no aguantaban más y saltaban al vacío. Ya no es que saltes al vacío, es que allá arriba posiblemente habría 400 grados de temperatura con el incendio. O sea que es imposible, aunque te quieras quedar ahí y no saltar, es imposible. O sea, no hay quien aguante. O sea, yo trabajo en una cocina. 100 grados son muy duros de aguantar, estar en un fuego de esos tiene que ser, o sea, me imagino que mucha gente incluso ni saltarían, se desmayarían de los humos, de los gases que había allí, del calor. Seguramente muchos de ellos cayeron ya sin sentido, o sea, que ni se dieron cuenta que caían. Yo siempre los veo,
siempre lo voy a tener en mi mente. Yo vi a personas lanzarse del edificio y, caer. Caminando vi a las personas en el suelo, los bomberos cogiendo. Eu vi em cima de um carro, de um Jeep Cherokee, o estômago de uma pessoa. Estava em cima de um pedaço assim de um estômago, em cima do capô do carro. E passei e vi aquilo, como eu e outras pessoas, que estava mesmo ali, o estômago ali deitado, um pedaço ali. E também vi lá um pedaço de um ferro de um avião que dizia que era um L, também estava em cima eu não peguei nele, olhei, dizia, não sei se era 747 ou 557, um número qualquer que dizia que era uma peça de um avião, estava lá, e vi esse estômago dessa pessoa que estava lá. Isso é uma imagem que não esqueçam isso, e claramente a imagem do avião, do segundo avião entrar em bater nas torres, que aquilo foi uma imagem que nunca mais esquece, nem não sai da cabeça. Y agarré a mi mujer y salimos corriendo así en pantalón corto, chancletas, vaya, o sea, sin nada, ni documentación, ni dinero, nada. Fuimos a buscar a mi hijo a la escuela y de ahí ya nos fuimos caminando para Uptown. Pues yo tenía mucho miedo de que habría, no solo la explosión, de que igual habría, yo qué sé, más ataques, que habría igual cosas químicas, tuve mucho miedo y yo me alejé todo lo que pude de allí. Las torres ardían allí como cirios, ¿no? Como si fuera la entrada en el infierno, básicamente. Y allí estaban pues los jefes de bomberos hablando con los bomberos que estaban dentro, ¿no? Pensé, yo quiero llamar a un hospital cercano, el Bellevue, que está en la calle 27, digo, porque aquí obviamente va a haber heridos, ¿no? Para que se fueran preparando, ¿no? Y la preparación consiste en dar de alta a pacientes que se le pueden dar de alta para tener camas y servicios accesibles a las nuevas víctimas. Entonces el teléfono móvil no me funcionaba, no me funcionaba. Y un señor que no conocía me vio intentando y me dice, mira, vente conmigo que aquí en el Financial Center, que está justo detrás de un edificio, pues te damos un teléfono fijo. Cuando llegamos al primer piso estaba todo deshecho y solo había dos salidas, o al lado izquierdo o por la derecha. Ayudamos a una señorita que trabajamos con nosotros, que ella se lastimó arriba y había unos bomberos que estaban esperando por todo el mundo ahí y ellas la llevaron para afuera y nosotros fuimos. Yo escogí para salir por la puerta derecha. ¿Por qué escogí para salir la puerta derecha? No sé hoy en día. Y la mayor parte de nosotros, de nuestro grupo, salíamos por la puerta derecha. Começo a ouvir então um barulho. Y cuando nosotros salíamos afuera, miramos para arriba y el segundo torre que fue atacado ya empezó a caer. E as pessoas a começarem a correr, tudo a correr para um lado e para o outro e a gritarem. Eu olho para trás, acontece que veio uma sombra a vir sobre nós, não é? Eu pensando para mim que a torre que vinha a cair. Realmente estábamos afuera 30 segundos y empezó a caer, solo nosotros empezamos a correr. Las 4 personas que estaban adentro salieron por la otra puerta y cuando la torre cayó, entró todo por la parte de ellos y no le dio el tiempo para salir. So, ellos se quedaron ahí. Claro, hasta el próximo día nadie sabía lo que tenía pasado. Y justo cuando estaba hablando con el director del hospital, aquel edificio empieza a temblar, a un ruido espantoso,
y se queda todo oscuro, es una nube de polvo blanco impresionante. Entró, pero enseguida pues ya no nos veíamos, allí no se veía. Invadiu tudo, ficou como não se via nada. E todas as pessoas escondiam-se para o lado, para dentro das portas, onde podiam entrar, e como eu entrei também para um corredorzinho que tinha assim de lado, que estava aberto, eu vi as outras pessoas entrarem e eu também entrei. Cuando el terror cayó y cubrió a todo el mundo, yo por menos 5 o 6 minutos no podía ver nada. Yo me quedé ahí parado, hasta que empezó a levantar el polvo y todo. Pasó un policía con agua, que tenía agua, me dio el agua, lo puse por arriba de la cabeza y empecé a caminar por el Brooklyn Bridge. Todos no chão, deitados, porque não havia ar, não se podia respirar, nós pusemos a camisola para tapar o nariz para não respirar, e nós ali não conseguíamos, assim, bem, a nossa morte é aqui, porque não há ar, aquilo a gente não tinha na boca, era pó, não havia nem saliva, tinha a boca seca, era tudo, não havia... Al rato, un individuo sale y con una linterna y dice, yo soy teniente de policía y yo os voy a sacar de aquí, pero tenéis que hacer lo que yo os diga. Para empezar, agarraros de las manos, porque como no se veía, para que nadie, y no moveros de aquí. La cuestión es que este Ángel, como yo le llamo, anónimo, porque no le vimos nunca la cara, pues se va a buscar la salida. Al rato viene y nos dice que no la encuentra. Y vuelve y finalmente él encuentra una salida y dice, a ver, poneros en fila india, y así nos sacó, ¿no? por detrás del edificio. Dentro estava toda desorientada e lá dentro estavam aos pontapés da outra porta do banco e a partir de uma porta. E como aquilo não se via nada, tudo escuro, quando estava uma voz lá de baixo, ao fundo, e assim, temos ar fresco, temos ar aqui, temos ar. E nós estávamos ali à porta, corremos todos para dentro, era um banco, estava dentro do banco, arrebentaram a porta e lá no banco já tinha ar-condicionado, estava fresco, e as pessoas lá todas deitadas no chão, a vomitar fora e a escrever coisas, porque não tinha coisa, né? Quando vim à rua, oh my God, aquilo estava tudo cheio os carros cheios daquele pó preto e daquele cimento todo em pó. Y hasta que llegué a casa realmente, no se sabía lo que estaba pasando, los atentados, lo que estaba pasando con Al-Qaeda y eso, Aquí nadie sabía de esas cosas antes. Pasé primero a recoger a mi hija, que estaba en el colegio. Y luego fuimos al hospital. Y ahí encontré, pues eso, había cientos de médicos y enfermeras esperando, pero no había, llegaban muy pocos enfermos. Y al rato, pues me llamaron para, ya era por la tarde, una reunión de urgencia en otro sitio, claro. Y ahí fue cuando me enteré que todos los con quien yo estaba, los bomberos, todos habían muerto. Mi suerte fue increíble, ¿no? Gracias al móvil, y a que no me funcionara el móvil, pues salí con vida de aquello, y gracias al Ángel Anónimo. Cheguei a Newark por volta das 5 da tarde e todavia sem comer, sem beber, sem nada. Uma pessoa estava desesperada, eu queria era sair da cidade e ir para casa, ver a minha família, que foi abraçar-me e chorava, e chorava eu também, não é? Claro, e quem é que sabia que
que había saído lá, Los gemelos estaban en la escuela, los que tenían 10 años. Y la escuela de ellos estaba realmente en un lugar donde podían ver las torres. El más pequeño ese día estaba enfermo, estaba mirando al tele y llamó a mi esposa y decirle lo que estaba pasando. Y pronto le dijo a mi esposa, mami, Daddy trabaja ahí. Él vio el avión entrar, no sabía lo que estaba viendo, pero él lo vio. Eu pensei que morria mesmo, porque quando não queria respirar e não tinha ar para respirar, então vem essa voz milagrosa lá ao fundo, a dizer, temos ar fresco aqui. Foi quando a gente tínhamos para dentro, lá para dentro, e foi lá que eu tomei a minha vida. Esa toma del derrumbe de las Torres Gemelas se repitió, no sé, 100 veces. Me fui para la zona donde estaba mi restaurante, que era muy cerca de las Torres Gemelas. Del canal para el sur no había electricidad, no había teléfono, no había gas, no había nada. Entonces la gente que vivían allí, que no se querían ir de su casa, estaban deambulando por el barrio buscando dónde comprar leche, dónde usar un teléfono. Y yo decidí abrir mis puertas. Y estuvimos dando todo gratis, dábamos servicio, dejábamos usar el teléfono, toda la comida que tenía yo ya en el cuarto frío y tal, la cocinamos y estuvimos regalando todo por varios días. Lo más difícil para mí y para muchos compañeros míos fueron los días después, ¿verdad? Donde la gente con esa esperanza que tenemos todos, que es increíble, ¿verdad? Venían a los hospitales porque era el sitio y venían con las fotos de sus familiares, fotos antiguas, sonrientes, ¿no? Y diciéndome, es que mi hijo tiene que estar aquí. Familias que preguntaron, ¿vistes a Antoinette o vistes a Carlos o vistes a Antonio? Y, sí, lo vi. ¿Y dónde lo vistes? En el piso tal. ¿Y por qué no salió con vosotros? Una gran pregunta, pero quién se sabe. Un padre, otra chica que llamó, preguntaba por qué no, todo el mundo no se agarró uno al otro y trató de salir todos juntos. O la chica que se quedó en el piso que estaba cansada. Qué padre, yo no soy doctor ni persona para dar una explicación de lo que pasó, yo no. Eso fue para mí las cosas más difíciles de ese día, llegar a la noche y escuchar esas familias que estaba trabajando siempre con ellos y preguntar dónde están o dónde lo vistes. Y yo no tener respuesta para ellos realmente. Nadie tenía respuesta. Yo iba de hospital en hospital, me reunía con los empleados, que eran 43.000 empleados que teníamos, para agradecerles todo lo que habían hecho, para animarles, ¿no? Si necesitaban tiempo libre, en fin. Y todo iba bien, ¿no? Hasta que ese día una señora en Brooklyn, habría como 800 empleados allí, estaba aquello como muy oscuro, parecía como un castillo antiguo, no sé por qué le hicieron la reunión así. La cuestión es que aquello entraba a la luz. La cuestión es que esa señora se levanta y me dice, ¿y usted, doctor Marcos, cómo se siente? Así lo dijo, bien fuerte, ¿no? Bueno, pues aquella pregunta, que no me la habían hecho, ni yo me la había hecho a mí mismo tampoco, pues hizo como explotar una caja de truenos ahí dentro. Y de repente pues empecé a ver lo que había visto hacía unos días, a sentir, ¿no? De forma que como que no pude seguir hablando. Por más de un mes olía a cadáver. Era una peste, pero una peste. O sea, nadie se puede imaginar lo que es olor a cuerpos quemados. Se quedó en el barrio entero porque eso estuvo humeando por mucho tiempo.
y allá había cientos de cuerpos quemándose, y todo el barrio, hasta mi restaurante y más hasta Houston, llegaba, según soplaba el viento, te llegaba ese olor a muerto, y nadie quería ir por ahí a comer, por supuesto. Depois voltamos outra vez para lá, para trabalhar no mesmo sítio, no mesmo prédio. Mas só se podia ir com permites e com... porque tinha aqueles checkpoints e se paravam, eles revistavam tudo, o que é que levava no carro, levava ferramentas e material e o que seja, né, para trabalhar. E nós tínhamos uma carta do que a gente mostrava à polícia e a gente passava. Passávamos ali, porque ali para frente aquilo não havia vida nenhuma, aquilo só se via aqueles transformadores enormes no meio da rua, aqueles cabos enormes a atravessar a rua de um lado para os outros, e aquele cheiro, que aquilo é um cheiro horrível, aquele cheiro queimado, todas as ruas todas cheias de lama, cheias de... aqueles trocos de entrar e a sair ali onde eram as torres, né? Estavam na limpeza daquilo. Aquele cheiro que por semanas y semanas y semanas. Yo perdí todo allá. Allí pudimos regresar como a los 7 días o 10 días, escoltados por la Guardia Nacional, y te daban 20 minutos para subir andando las escaleras. Yo tenía mucha suerte, yo vivía en el piso 12, tenías que ir con mascarillas y todo, porque estaba todo lleno de polvo, todo lleno de asbestos. Coger pertenencias que entrasen en un maletín pequeño, el pasaporte, el dinero que teníamos, las joyas de mi mujer, tarjetas de crédito. Ellos te llevaban escoltados con un camión militar. Si sacabas una foto o si te veían hacer algo raro te llevaban preso. Era así como un estado de emergencia militar, vamos. Hoy en día yo no entro a un metro, yo no entro a un bus o cualquier, yo siempre estoy mirando las personas, las bolsas, yo entro a un avión, yo miro a toda la gente en la cara. Antes nunca hacía eso, yo sé que no lo hacía, ya no es como antes, nadie vive como vivía antes. El honor de tener el freedom de entrar y salir del país sin problema ninguno, de entrar en un avión y no tener los problemas que había antes, eso ya pasó. Em minha opinião, as pessoas vivem sobressaltadas, e atualmente hoje sobressaltadas, vivem sobressaltadas, vivem qualquer pequeno barulho estranho, a pessoa fica logo todas assustadas, ficam logo qualquer objeto estranho que haja em qualquer lado, a pessoa fica logo desconfiada. Igualmente nos comboios, que a gente anda hoje nos comboios, uma pessoa, certas pessoas andam lá assim um pouco estranhas, uma pessoa fica assim meio cauteloso, desconfiado, mas claro que cambiou a vida de muita gente aqui. Las heridas nunca van a curarse, ¿no? ¿Cómo se pueden curar esas heridas? Es imposible. Trato de olvidar la gente que ha perdido familiares, esposos, hijos, maridos. Esos nunca se van a olvidar, ni que construyan las torres ni que las hagan más altas, vamos. La persona que decide olvidarlo, pues no es conveniente. Primero, no va a ser posible. A menudo puede que tenga el control suficiente como para decir, en esto no voy a pensar. Pero lo más probable es que tenga sueños o pesadillas, o que sin darse cuenta un día un olor, una imagen, una noticia en el periódico va a removerle esa experiencia que tuvo, ¿no? No creo en los psiquiatras. Yo que soy vasco y un poquito más duro, me lo comí por dentro todo. Pero por meses y meses, yo cada noche me despertaba así, empapado en sudor, porque veía gente saltando del edificio. Fue un sueño que tuve que se me repitió por meses. Yo abría un restaurante a las 10 de la mañana y salía a 12 de la noche, una de la noche. Te quiero decir, eso me mantenía muy ocupado. El problema venía cuando cerrabas los ojos, y no es que reviviese recuerdos o no, siempre era el mismo sueño repetido una y otra vez. Era de una persona en concreto que vi saltar, y le veía caer una noche y otra también, la misma persona cayendo al vacío.
que eu acordava de noite parece com essa imagem na cabeça e as primeiras noites não era fácil de aguentar, porque uma pessoa não dormia mal de noite, aquele sobressalto, e depois no dia seguinte tinha que ir trabalhar, tudo isso foi um bocado mal. Hay personas que después de una agresión terrible o de una situación muy traumática, pues enseguida hablan, ¿no? Y de hecho en mi profesión, pues lo primero que hacemos es cuéntame. Al contarlo, pues disminuye la intensidad emocional de lo que sentimos y empezamos a crear un argumento, una historia que para nosotros tiene sentido. Y al tenerla, pues esto nos hace sobrellevarla mejor. Mi mujer, mi hijo, mi hija han estado con psiquiatras, psicólogos, con terapias y les ayuda mucho, o sea, les ayuda mucho. Mi hijo hasta hace muy poco, mi hijo hasta hace un año ha seguido con terapia. Mi hija estuvo varios años y mi mujer estuvo también como un par de años más o menos. Mi mujer yo creo que fue la primera que lo dejó, ¿no? Pero es algo que tienen por haber sido víctimas y desplazados de nuestra casa. La ciudad de Nueva York nos dio asistencia psiquiátrica para las 4 para toda la vida, o sea que es una cosa que a nosotros no nos cuesta dinero. Individualmente, yo pienso que el mejor doctor para mí fue la familia y los amigos. Cuando uno pregunta a personas que han superado grandes adversidades en su vida, es curioso que en la mayoría lo primero que te dice que les ayudó fueron sus relaciones afectivas con otras personas. La unión, la conexión afectiva en la familia o fuera de la familia fue un factor fundamental a la hora de entender por qué tantos en esta tragedia del 11S la hemos superado. Porque imagínate una situación donde la adversidad no es compartida. La mujer que la violan, algo tan terrible como ser violada, una agresión extraordinariamente traumatizante, pero que llega a su casa y le dicen, bueno, pues no sé, algo has debido de hacer, ¿no? ¿Qué ocurre, desafortunadamente? Y esta persona que ha sido agredida no tiene, nadie valida su experiencia. Incluso la pueden incluso hasta culpar, ¿no? En parte, ¿no? Ha habido algún juez que otro por ahí que ha ido por ahí. Es difícil verlo y vivirlo, pero es la realidad, no se puede tirar. Tratar de tirarlo no va a solucionar nada para mí. Eso hay que aceptarlo y seguir viviendo. Con el tiempo, bendita la mala memoria. Olvidar nos ayuda pues a distanciarnos de la situación poco a poco, nos ayuda a perdonar. Y perdonar es importante, no, y por perdón no me refiero a sentarte con el verdugo y decirle te perdono, y el verdugo te dice, bueno, yo ya no lo voy a hacer más, ¿no? Es un perdón interno, ¿no? Es más liberarte de ese quiste que tienes ahí, liberarte, explicarlo y pasar página. En los hospitales teníamos filas de cientos de personas que venían, voluntarios. Pero no venían, mire, si me necesita, me llama. No, ha cambiado eso. Venían exigiendo ayudar. La sociedad tiene que estar preparada para utilizar en momentos de adversidades o de grandes catástrofes, para utilizar la fuerza de los voluntarios. Porque para nosotros fue una fuente de vergüenza, ¿verdad?, el sorprendernos de los cientos y cientos y cientos de personas que estaban allí exigiendo y no sabíamos qué hacer con ellos. Esta ciudad antes era mucho más fría, ¿no? ¿Okay? Y hubo un cambio muy positivo para mí en esta ciudad, ¿no? Que hizo que la gente sería más afectiva, ¿no? O sea que fue un desastre todo eso, pero si algo positivo se puede sacar de la gran desgracia que fue aquello, ¿no? Aunque no suene bien decirlo, pero fue el cambio de actitud que tuvo los ciudadanos de Nueva York.
Aquí fue curioso que enseguida pues nos conectamos todos. Ya entrabas en un ascensor y en lugar de mirar al piso, al número, pues le preguntabas, ¿y qué tal? ¿Por qué? Primero porque había vivido esa unión, ¿no? Pero también porque ese extraño podía salvarte la vida si ocurre algo en el ascensor, porque aprendimos de estos ángeles anónimos que aparecían de carne y hueso. Tú mirabas a alguien a los ojos caminando por la calle y podías tener una pelea con esa persona porque era muy así. Y después del 9/11 cambió completamente y eso sigue. La gente ahora es mucho más abierta, ¿no? Eso se ha mantenido. Todavía en ese inconsciente, en esa parte de la memoria, está la idea de que somos vulnerables. Esta idea de invulnerabilidad que había, esa ha desaparecido de la mente de todos. La delincuencia ha bajado de forma que los sociólogos no pueden explicarlo, porque en los primeros años bajó porque hubo mano dura por Giuliani, pero es que continúa bajando. Nueva York hoy día es de las ciudades más seguras del mundo. Y lo interesante es que ni los expertos en policía, ni los expertos en sociología saben por qué. Yo tampoco sé por qué. Pero no puedo evitar pensar que hay algo en la mente de los que vivimos aquí o los que vienen, que nos hace como ver mal el hacer fechorías. Yo hablé con gente que nunca me esperaba que tenía esas reacciones y se lo tomaron, por supuesto, por el lado malo, por el lado de I'm American, y me han atacado y ahora vamos a matar a todos. ¿Por qué atacan las Torres Gemelas? ¿Por qué existe el terrorismo en el mundo? O sea, nada nace de la nada, ¿no? Igual que en el País Vasco tenemos ETA. ETA, ahora sí, ETA son muy malos, pero ETA nació con Franco y en el año 68. Estos terroristas también han tenido un porqué, han tenido que nacer. A mí cuando me hablaban de que había que atacar a Afganistán, que había que atacar Irak, yo decía, estáis locos. O sea, en Afganistán, la gente de Afganistán son también unos reprimidos. Estados Unidos ha intentado solucionar muchas cosas por la fuerza bruta. Es el único país que ha tirado bombas atómicas. Por eso yo diría que muchas personas a raíz del 11S se hicieron la pregunta ¿por qué nos odian? Y aprendieron más o menos el por qué. Una vez que he dicho esto, también resulta difícil justificar en un acto de este calibre el odio. Las consecuencias del 11S en cuanto a la guerra de Irak, a la guerra de ahora de Afganistán, pues no ayudaron, porque eso se convirtió no en un acto de justicia, sino se convirtió ya en un proceso de miles de muertos, por un lado y por otro, donde ya el tema de la venganza es más claro. Y como decía Martin Luther King al final, el ojo por ojo y el diente por diente nos deja a todos ciegos y sin dientes. Há que fazer justiça. A vingança a vingança por vezes vai trazer mais desastres e mais ataques e mais terrorismo. Há que haver justiça e provavelmente a justiça não trabalha muito bem. El sentido de justicia está muy arraigado. En todos los pueblos está, no es que aquí el sentido sea más. Pero aquí la peculiaridad o la característica de la justicia es que es una justicia bastante concreta y bastante, yo diría, dura para muchos,
probablemente la mayoría de los estadounidenses, el que hayan matado a Bin Laden, pues supone simplemente justicia, el final de una historia, de una película, donde en las películas a veces gana el malo, otras veces, la mayoría, de alguna forma o de otra, gana el bueno, ¿no? Bin Laden es solo un hombre, es todo te quiero decir, son 100.000 Bin Ladens que hay, o sea, a Bin Laden es como, se ha muerto él, le ponen otro y seguramente será igual o más bestia que el otro, o sea, que no, yo cuando leí la noticia por un momento dije, la han matado, pues qué bien, pero tampoco me crea más ni satisfacción, ni a mí me hubiese gustado mucho más que lo hubiesen agarrado vivo y que lo tendrían en la cárcel toda la vida. Finalmente, há tantos anos andavam à captura dele e não consigo encontrá-lo, para mim fica assim. E ele vivia lá naquele prédio no Paquistão e ninguém sabia que ele lá estava, para mim é uma dúvida. Porque tardó tanto, eso es increíble, especialmente lo que sabemos hoy en día, pero ya está, y ojalá que nadie como él aparezca mucho más en cuanto a nuestra vida, por lo menos, y la vida de nuestros hijos y el mundo entero, porque una persona así no hace falta estar aquí en el mundo. Os americanos foi uma celebração, uma vitória, principalmente para o presidente, e eles pensam que mataram o Bin Laden acabou tudo, mas não. Mataram o Bin Laden, esperamos que não aconteça coisa pior ainda. Pues es una ciudad de una gran diversidad, de una gran tolerancia y con una resistencia y una flexibilidad y adaptación sorprendentes. Es normal que la ciudad se haya recuperado en 10 años. Nos hubiéramos llevado una sorpresa si esto no hubiera ocurrido, aunque nunca había ocurrido nada semejante, ¿no? Con el tiempo, pues, los seres humanos tenemos esta enorme capacidad para superar la adversidad, ¿no? Y esta mezcla de resistencia y flexibilidad, que lo tenemos todos. Y yo diría que ahora, 10 años más tarde, pues la gran mayoría de los que vivimos, directa o indirectamente, esta adversidad, ¿verdad?, tan traumática y tan espectacular, pues lo hemos superado. No se nos ha olvidado, pero lo hemos superado en el sentido que funcionamos bien, que seguimos buscando lo bueno que nos da la vida, en el trabajo, en nuestras relaciones, que no afecta a nuestro día a día. Yo veo para atrás 10 años ahora para atrás y no lo creo pasar 10 años. Aún tengo los zapatos salvados ese día. ¿Quién sabe qué voy a hacer con ellos ahora? Pero están todos deshechos. Bueno, hoy que me avisasteis para la entrevista, pues decidí ponerme la corbata que llevaba el 11S. No puedo evitar pensar que aquel día me salvé de milagro. Me salvé de milagro. Y llevaba la corbata que mi hija me regaló y en mi mente me gustaría pensar y pienso que de alguna forma este símbolo pues tuvo un papel en mi supervivencia. Es lo mejor que puede hacer uno, seguir, tirar para adelante, porque del pasado nos sirve, yo creo que para aprender, ¿no?, y para mejorar, ¿no?, pero no para quedarnos clavados en él, ¿no? Passou e nós não podemos
não nos podemos manter ao passado, temos que seguir a vida em frente e tentar esquecer o passado. Nadie más se puede pedir para mí tocar la lotería. Hoy ya me tocó, yo tengo 2 días de cumpleaños. Bueno, ahora que hemos terminado, me gustaría que me pasaras la cuenta, porque esto realmente ha sido una terapia para mí. Muchas gracias.